Bueno, ahí estaríamos grabando, ¿sí? Esto es el archivo que se llama regresión múltiple, es el 3, porque también ustedes lo pueden mirar si lo necesitan, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es regresiones lineales múltiples con variables dummy, y después podemos entrar a multicolinealidad, que ya lo vimos, multicolinealidad, ¿no? Nos falta autocorrelación, ¿no? Nada más. ¿Hola? Me parece que multicolinealidad no vimos. ¿Ah, no? No. No, claro, estaba pensando lo mismo, creo que no. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver todas esas cosas entonces. Bien, entonces vamos con regresiones con variables dummy. ¿Sí? A ver, la idea de la variable dummy es que nosotros vamos a poder incluir como variables independientes variables que son de tipo cualitativo, ¿sí? Es decir, donde lo que nosotros tenemos hasta ahora, teníamos tanto las variables dependientes como las independientes, variables cuantitativas. La posibilidad de usar variables cualitativas nos implica empezar a estudiar el tema de lo que se llaman variables dummy, ¿sí? Y acá está un ejemplo donde, por ejemplo, se está relacionando el peso y la altura, y tenemos el peso y la altura por sexo, de dos grupos, uno femenino, otro masculino, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que seguramente el grupo femenino tiene menor altura y menor peso, que podría estar representado en este caso por A, el grupo de los puntos A, y los de B serían los masculinos, que en general tienen más peso y más estatura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo hago una regresión del peso en función de la altura, ¿qué nos pasaría? ¿Por dónde pasaría la recta de regresión? Y como por el medio de la que dice I estimado de B, 2, pero no pasaría por ninguna de las dos nubes de puntos. Ah, no. Eso, no pasaría por las 9 de puntos. Sería posible de que pasara ahí, o podría pasar como esta, que está acá todavía, peor todavía, digamos, como la I estimada esta, digamos, ¿sí? Entonces, el tema que tenemos es que los errores que va a tener la estimación van a ser errores mucho más grandes que errores si nosotros introducimos una nueva variable que nos permita distinguir cuáles son los femeninos y cuáles son los masculinos, esperando que la relación de peso y altura tenga la misma pendiente, es decir, solo va a cambiar la ordenada al origen, y entonces si estas dos rectas son paralelas, nosotros podemos modelar eso incluyendo una variable que se llama dummy, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a introducir esta variable ficticia, que es dicotómica, o sea, valores 0, 1, o dummy en la simbología de la regresión múltiple, donde esa variable z sub i, o sea, una nueva variable independiente, es 0 si la observación i pertenece al grupo A, y es 1 si la observación 1 i pertenece al grupo B, ¿sí? Fíjense que acá está hecho de forma tal que ponemos 0 para el grupo A y 1 para el grupo B, pensando que lo que va a hacer es, cuando sea del grupo B, va a tener un valor más alto para la variable respuesta, ¿sí? Igualmente se puede hacer de forma inversa. No hay una lógica de poner el 0 para el grupo que esté, como en este caso, con valores más pequeños, sino que lo voy a usar en función de cómo explique mejor el fenómeno que estoy observando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener ahora es un modelo donde vamos a estar agregando otro término. Teníamos la ecuación tradicional de i igual a beta 0 más beta 1 por x, más ahora vamos a poner un delta,
de Z, o si quieren un beta 2, no importa la simbología, acá está hecho con delta, más el epsilon, el error aleatorio, ¿sí? Es decir, introducimos un término adicional, es como si tuviéramos dos variables independientes, ahora no solo la X, sino también la Z, ¿sí? Entonces, el modelo que vamos a tener es, en realidad son dos modelos, nada más que lo tenemos integrado en un solo modelo. Si Z es 0, obviamente el Z0 anula el delta, con lo cual el modelo que yo voy a estar trabajando para este es que I es igual a beta 0 más beta 1 por X más epsilon, ¿sí? Si el Z es 1, bueno, lo puedo escribir de esta forma, o lo podría dejar por el delta por 1, digamos, ¿no? Pero lo puedo escribir como el beta 0 más el delta más beta 1 por X más el error aleatorio. Es decir, yo con este modelo general puedo perfectamente identificar las dos situaciones que tengo bajo análisis, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el supuesto? Es que las pendientes de ambas líneas son iguales, es decir, si las pendientes estas no fueran paralelas, el modelo no sería muy adecuado el que planteamos, o sea, tendríamos otro problema para resolver. Pero si estimamos que los dos modelos son paralelos, entonces no tendríamos problema, o sea que solo tenemos un problema de ordenada al origen. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es agregando un valor a la ordenada al origen, ¿sí? Y este valor del delta que estamos estimando representa el cambio promedio en la variable de respuesta al cambiar de valor de la variable dummy. En el caso que estábamos viendo, sería si pertenece al grupo de los varones, ¿sí? Entonces, diríamos que el peso, supongamos que ese delta valga, no sé, 10, diríamos que el peso de los varones en promedio es 10 veces más, es 10 kilos más alto, si lo estamos midiendo en kilos, que el de las mujeres. Digo, un caso ficticio, digamos, habrá que ver la situación. Pero la idea es que nosotros vamos a modelar esto ya ahora en una idea de regresión múltiple, agregando esta variable dummy, ¿sí? Bueno, acá está la matriz de datos, donde lo que va a pasar con la matriz de datos es que ahora vamos a tener la matriz de datos con una nueva variable Z, que tendrá 1 para los masculinos, 0 para los femeninos, y asumimos que estos son los pesos de las estaturas y los pesos de las personas. Si es otro conjunto de datos, bueno, la idea es que identificamos eso para cada uno de esos. Si hacemos la estimación con ese conjunto de datos, que ustedes la pueden hacer después si quieren, encontraremos que tendremos la ordenada al origen o intercepto con un valor de 2,63, un error estándar de 0,3983, una T de 6,61 y dice que la probabilidad es menor que 0,0001, ¿sí? Para X va a tener un grado de libertad, el valor estimado es 0,7671, el error estándar va a ser 0,0321, la T23, bueno, y todos son significativos. La Z dice que es menos 845, ¿sí? Perdón, 0,2661. No, cualquier cosa estoy. Menos 22048. Hoy estoy leyendo las columnas mal. O sea, el valor de la ecuación que vamos a estimar es 2,63 más 0,7671 por X menos 2,2048 por Z, ¿sí? Y entonces lo que vamos a tener es que el coeficiente Z es significativamente diferente de 0. Estamos haciendo la prueba parcial, la prueba T, y dice que es diferente de 0 porque la prueba da un valor de p-value o valor p menor que el alfa 0,5. Entonces vamos a tener un modelo que estamos ajustando a cada grupo, ¿sí? La pregunta que tengo, ¿cómo leeríamos este coeficiente? Menos 2,2048. ¿Se anima alguien? Es medio raro porque se supone, eso es lo que pasa cuando, y lo mismo pasaría cuando si yo agrego una
una transformación de la X como al cuadrado. ¿Cuál es el significado de su pendiente? Bien, ¿No miremos sería, acá el conjunto de no sería datos. -2 unidades menor al otro grupo? Diría que en promedio la variable respuesta, que no va a ser peso porque los valores estos no son los valores de peso o de estatura, la Y, la X que tenemos acá, pues son valores 3,8, ¿sí? Va a disminuir la variable respuesta Y, que no sabemos lo que es porque no tengo las unidades a las cuales corresponde, en promedio en menos 2,2048 unidades, siempre y cuando el valor de X se mantenga constante, ¿sí? Si estos fueran, supónganse que estos datos fueran, la Y sería gastos en tarjeta y la X fuera el ingreso familiar, gasto en tarjeta de crédito, y la X ingreso familiar, lo que tendríamos acá es que, y asumimos esto, vamos a cambiar, no hablemos de sexo, hablemos que esto es a ver cómo me da, negativo. Esto es el interior, el 1 es interior y esto es el Gran Buenos Aires, ¿sí? Si asumimos eso, diríamos que cuando tiene 1, quiere decir que el ingreso es menos 2,2048 gastos en tarjeta que si es si es del interior que si es de Capital Federal, ¿sí? O del Gran Buenos Aires. Entonces, esto con el 1 es interior y el 0 es Capital Federal, ¿sí? Si yo pongo así, el 1 y el 0, tengo eso. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, a ver si me los deja copiar, y lo vamos a hacer en Excel. ¿Alguien se anima a cargarlos en un Excel y compartir? Yo les dejo esto, porque si lo cargo yo en un Excel estoy con problemas. Yo ahora lo cargo y lo puedo pasar por Discord para que lo levantes desde el Discord. Si no, puedo compartir lo que vos quieras. No, compartís. ¿Sí? Dame un segundito que lo copio y pego y ya te digo. Sí, no está tan fácil de copiar y pegar, me parece que está como imagen esta porquería. Y no permite copiarlo. Ahí lo copié. Dame un segundito que lo acomodo en formato tabla y comparto. Un segundito. Bien, yo dejo de compartir entonces, así ya lo podés hacer vos. A ver si puedo pausar la grabación. Ah, no. Me para toda la grabación, no. No tiene un pausar de grabación. Yo era para no, para evitarnos minutos ahí inútiles.
Ahí está, ahí se ve. Sí, se alcanza a ver, yo lo alcanzo a ver, no sé el resto. Sí, sí, se ve bien. Hacete primero un grafiquito de XY solo con los 1, no, hacelo con el 1, así le ponemos color a cada uno. No, con los que son 1 en Z, hasta la observación, hasta la línea 8. Ah, bien. Los dos grupos para verlos. Ok. Perdón. Ahí va. No, de dispersión, hacelo. Un Me parece segundo. que no te lo estás tomando como de dispersión, ¿eh? Sí, sí. Ahí voy. Es más fácil en R. Bien. Bien. Ahora agregale, ponele ahí, dale a aceptar. Ahí está bien. Sí, sí, yo creo que está bien. Entonces, fíjense que posiblemente si trazáramos dos ajustes en cada uno serían ajustes bastante paralelos, ¿no? No van a ser exactamente, bueno, dale a los azules también. Si corres las ecuaciones por ahí miramos. No son exactamente iguales. 0,7, sí, 0,7356 y 0,7899, ¿sí? Los que multiplican por X, ¿no? Bien. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a encontrar una ecuación general donde vamos a estimar los celestes de una forma y los rojos de la otra forma, haciendo una regresión múltiple teniendo dos variables independientes, ¿sí? ¿Te animás a hacer ahí con el X y la Y y el Z la regresión múltiple? Datos, Eh, datos. sí, ahí voy. Tengo que seleccionar todo, ¿no? Sí, así es, Excel es así. Espérate, ¿qué variable está? Ah, ahora sí, me pareció que había hecho Sí, lo hice al revés, lo hice al revés. rótulos porque me parece que le pusiste la primera fila. No, no le puse la primera fila. A ver, ponemos de nuevo. No, no, bueno, está bien, no importa. Pero mejor ponerle siempre en Excel para saber de qué estamos hablando. Bien. ¿Qué más pongo? Residuos, residuos No, no están. importa, quiero ver el modelito nada más, cómo sale. No, no vamos a hacer todos los pasos, digamos, ¿sí? Bien, veamos ahí si los valores que tiene ahí son los que yo tenía acá en la regresión. Decía que el intercepto era 2,6333, el coeficiente que acompañaba la X 0,7671 y el de la Z menos 2,2048. Sí, son lo Sí. mismo. Bien. Entonces, fíjate, anda al grafiquito. Bueno, después podemos mirar todas las pruebas, qué sé yo, que vimos que estaban bien. Anda al grafiquito un segundo. Nosotros le pusimos un 1 a los azules y un 0 a los rojos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué pasa? El modelo sin la variable Z, porque es 0,
va a estar estimando a los rojos, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro, Y va a estar estimando a los azules cuando yo le ponga el 1, ¿sí? Para poder tirar hacia abajo la ordenada al origen. ¿Se ve? claro, claro. Tengo una sola ecuación una sola ecuación para los dos modelos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que acá la interpretación es más compleja, porque yo digo, supónganse que la X es el ingreso familiar y la Y es el gasto en tarjeta, ¿sí? Si fuera así, ¿cómo interpretaría? Vamos a la ecuación, volvé a la ecuación allá que tenías en la salida. El modelo sería que, bueno, ¿tendría interpretación la ordenada al origen? Sí, porque vos dijiste que la variable X, ¿cuál era? Ingreso familiar. Y sí, porque siempre hay gasto. Puede no haber ingreso, pero siempre hay gasto. Bueno, pero las observaciones no la tienen, digamos, conceptualmente podría ser, Ah, sí, eso es cierto, sí, no, es una proyección a muy lejos. claro, estamos Una lejos. pregunta. El Z, porque ahí viendo los datos de estas dos regresiones, que el Z también se podría sacar de restando las dos ordenadas de origen. O sea, el 2,98, Sí, yo pensaba lo mismo. creo que si Ah, restas eso da el 2,63. sí, técnicamente es la distancia entre las dos ordenadas al origen. Igual no va a dar exacto porque las pendientes no son totalmente exactas, ¿sí? El que acompaña al Z, pero sí, básicamente está midiendo la distancia entre las dos rectas, sí, obviamente está correcto eso. Bien, el tema es que si yo quiero interpretar la ecuación, diría que, bueno, el intercepto no tiene interpretación porque no tenemos observaciones cerca del cero. Sí. Después diríamos que para un ingreso, una unidad que aumenta el ingreso, ¿cuánto sería el consumo promedio en tarjeta? Anda la ecuación general. Y sería 0,76 unidades de gasto por cada unidad de ingreso. No, se lee así. Por una unidad más de ingreso, el Sí, gasto promedio sería de 0,76. sí. ¿Está? ¿Se entendió esa lectura? Sí, Interpretación práctica, ¿qué sería eso en términos prácticos? Que una familia en promedio consume el ujú, 76% del ingreso con tarjeta de crédito. ¿Se ve eso? sí. ¿Está? O sea, con esto nos podría decir cuánto es el promedio de consumo del ingreso en tarjeta de crédito. Datos ficticios, o sea, no son datos reales, digamos, pero esa sería la interpretación. Ahora vamos a la interpretación de la Z. Y obviamente eso es independientemente de si es de capital o del interior, digamos, ¿no? Porque yo la Claro. variable Z lo había dicho que unos eran de capital y otros eran del interior, ¿sí? Ahora vamos a la interpretación de Z, que es menos 2 y algo, ¿no? Sí, Sería por una unidad de Z, o no, por una unidad de Y. No, si vive en capital o si vive en interior, y acá es la interpretación, el gasto en tarjeta será de 2,20 menos. Los 1 a Sí. quienes correspondían, Pero manteniendo el X constante. manteniendo el ingreso constante, ¿sí? En otras palabras, es que si yo asumo que los de capital son los que tienen el 0 y los que tienen el 1 son los del interior, diría que los de capital consumen, perdón, los del interior consumen 2,20 pesos menos por cada unidad de ingreso adicional que tengan, ¿sí? Medio ficticio porque no sería complicado acá, pero bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Sería menos 2,20 o
promedio, o el promedio. Siempre es promedio, obviamente promedio. en regresión siempre Está bien. hablamos de promedio, ¿sí? En otras palabras, el consumo promedio en tarjeta a la misma unidad de ingreso es 2,20 veces, 2,20 pesos, unidades o lo que sea menos en el interior que en capital, ¿sí? Está bien, sí. Hagamos una triquiñuela, vamos a los datos. Cambiemos los 1 por 0 y los ceros por 1. Va a dar positivo, ¿no? Sí, va a ser al revés, el signo va a ser positivo. Hace la regresión. ¿Y qué pasó? Solamente cambió el signo de la Z. ¿Seguro? ¿Y la ordenada al origen? También cambió. Ah, sí, cambió. Claro, la ordenada al origen tiene que cambiar porque ahora, anda el gráfico. En el otro modelo, la ordenada al origen la daba el rojo, ¿sí? Ahora la ordenada al origen la dan los azules, ¿sí? Entonces cambia la ordenada al origen, ¿sí? Fíjense que acá mismo tienen 2,9 y 0,17, que era el 2 y algo que teníamos. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando uno está haciendo una regresión, muchas veces es más fácil interpretar si el símbolo, si el signo del parámetro estimado que acompaña a la DAMI es positivo que explicarlo desde el punto de vista negativo. Es decir, acá sería más fácil decir que los que viven en capital tienen un consumo más alto en 2, no sé cuántas unidades, más que los que viven en el interior, ¿sí? Sí, es más práctico para decirlo, para explicarlo. Eso, para explicarlo. Al revés, vieron que nos enredamos, yo mismo me enredé para poder explicarlo, ¿sí? Fíjense que no hay problema, el modelo sigue siendo válido y yo acomodo el 1 y el 0 de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar, de que yo puedo poner los 1 y los 0 como mejor me convenga. Por ahí, si los datos a lo mejor son de algún otro tipo de experimento y es conveniente ponerlo en negativo para decir que si viven, no sé, en la intemperie, viven en una guardería o cosas por el estilo, se baja el nivel de contaminación, por ejemplo, a lo mejor es más fácil usarlo con el negativo. Va a depender mucho del problema, pero no hay problema en usarlo indistintamente, los uno para lo que nos parece que tendría que hacer. Con lo cual se llama como la categoría de base, básicamente, esto que estamos haciendo. Bien, gracias, deja de compartir, vuelvo yo a compartir. Es decir, lo que yo les quería mostrar justamente era eso, de que uno puede, de alguna forma, manejar la DAMI como le convenga más, ¿sí? Bien, entonces ahí vimos que lo dimos vuelta. Ahora, ¿qué pasa si hay más de dos grupos, sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántas DAMI necesitamos? Porque recuerden que las DAMI siempre tienen valores 0 y 1. No hay otra posibilidad. No voy a crear una DAMI con 1, 2 o 3. Porque lo que estamos haciendo con la DAMI es no poner una unidad de medida. Porque la relación, si yo pongo una DAMI 1, 2 o 3, estoy asumiendo que la distancia que hay es de 1 a 2 y de 2 a 3. Y acá posiblemente la distancia entre las categorías no sea constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, cuando estamos con más de dos categorías, lo que vamos a tener que armar es un modelo con dos DAMI, que es como está aquí. ¿Sí? Una Z1 y una Z2. Entonces ya el modelo, en vez de tener una sola variable independiente, va a tener 3 variables independientes, ¿sí? Con lo cual, si el Z1 es 0 y el Z2 es 0, el modelo se restringe solo a tener una variable independiente, ¿sí? Beta 0 más beta 1 por X más el épsilon.
Si el Z1 es 0 y el Z2 es 1, el modelo va a tener lo que es el delta 2 porque está acompañada por la Z2 que ahora vale 1. Y el otro, cuando Z1 valga 1 y Z2 valga 0, el modelo es la primera parte lo mismo, nada más que le voy a sumar el delta 1, ¿sí? Con lo cual lo que estamos pensando es que las tres pendientes para el nivel 0, 1 y el otro uno de la DAMI 1 y uno de la DAMI 2 son pendientes iguales, digamos, tienen la misma pendiente las tres rectas de regresión, ¿sí? El beta 1 es el mismo para las tres, lo único que hace las nivela a distinto nivel, o sea, cambia el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, si yo tuviera 5 categorías, supóngase que estamos hablando de nivel educativo y pensamos que la variable que estamos estudiando depende del nivel educativo, y tengo 5 niveles educativos, ¿sí? ¿Cuántas variables DAMI necesitaríamos? 4. 4. Siempre vamos a necesitar K menos 1. Nuevamente, la estrategia ahí es cómo voy a ponerlo el 0. Hay una que tiene que tener todo 0, la Z1, la Z2, la Z3, la Z4 tendrán que ser todas 0, y después voy poniendo 1 y todo 0, 0, un 1 y ceros, y así hasta que consigo que todas tengan la Z1, la Z2, la Z3 y la Z4, en el caso que estemos usando 4 categorías, o 4 dummies para 5 categorías, tendré que hacer todas las combinaciones para poder manejarlo. Y ahí... Y 1 a 1 no tendrá sentido, ¿no? ¿Y por qué? ¿1, 1 en dónde? O sea, que Z1 valga 1 y Z2 valga 1. Es que, ¿por qué tendría sentido si lo que estamos buscando es que Claro, no, sí. sean niveles distintos? La DAMI lo que nos dice es que es niveles distintos. Si pasa eso, ¿sí? En el No, porque como en el primer caso decía Z1 igual 0 y Z2 igual 0. Pero no, sí, sí. Tiene ¿En lógica. cuál acá es lo que estoy mostrando o en el otro? No, en este, lo que está mostrando. No, hay O una sea, que porque- tiene que ser todo Lo que pregunto es cero. por qué no está la combinación 1-1. ¿Y la combinación 1-1 qué significaría? Que los valores están todos juntos, porque quiero decir que para Z1 o para Z2 son todos iguales. Claro, Vamos a por verlo eso. acá. ¿Sí? Las líneas son iguales, o sea, no hay diferencia entre las medias de los grupos. Delta 1 y delta 2 serán ceros. O sea, si yo pongo Z1 igual a 1 y Z2 igual a 1, lo que va a pasar es que los delta no cambian, tienen que ser los mismos, porque no puedo tener esa combinación, porque cada observación tiene la combinación, va a tener, o sea, siempre que yo Claro, sí, cree... no puedes tener dos delta en una ecuación. Exactamente, ¿sí? Este modelo es para que quede válido uno de los delta. Si los grupos están juntos, lo que voy a hacer es unir categorías. Eso se llama colapsar categorías. Supónganse que estamos trabajando con el nivel educativo y para lo que estamos analizando, estamos viendo que el nivel educativo universitario completo y posgrado lo hicimos en 2 categorías distintas. Después vemos que el resultado de la variable que estamos analizando no nos da diferencia. No tiene ningún sentido dejar 2z, digamos, porque estamos poniendo más variables independientes, con lo cual reducimos los grados de libertad del error, y nosotros necesitamos que haya suficientes grados de libertad del error para tener confianza en esa estimación del error que tenemos, digamos, en el modelo, ¿sí? Ahí en ese caso yo colapso las categorías, pero decido yo, porque la nube de puntos lo que me está diciendo es que las categorías están superpuestas, es decir, no están separadas en el espacio como vemos acá, sino supónganse que acá, en vez de tener 2, tuviera 3 categorías, y los puntos B en realidad fueran B y C todos entremezclados. Entonces no tiene ningún sentido generar una dummy 3, o sea, 2 dummy para 3 categorías, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que manejar. Siempre la combinación va a ser que hay
una que tiene un 1 de las dummy y todo el resto son 0. La única categoría válida es la que tiene todo 0. ¿Por qué? Para usar la categoría K-1, ¿sí? Porque una es con todo 0. Y después digo, tiene la 1, tiene la 2, o tiene la 3, o tiene la 4. Y ahí generé las 4 categorías posibles. No sé si se vio eso, digamos. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Bien. Ejemplo, con 3 grupos y un predictor continuo, el modelo anterior permite evaluar si las líneas son iguales, o sea, no hay diferencia entre las medias de los grupos, delta 1 y delta 2 igual a 0. La línea de un grupo no difiere de la del grupo base, o sea, la media del grupo Y no difiere de la media del grupo base, delta I igual a 0. Pero este modelo no toma en cuenta la posibilidad de pendientes distintas, ¿sí? Lo que estamos viendo es que nosotros estábamos trabajando con pendientes iguales, pero lo que puede pasarnos es que aparezca una interacción entre las categorías o entre las variables, ¿sí? Cuando la variable producto de ambos tiene algún efecto significativo. Esta variable ficticia permite modelar el efecto de una de las variables sobre la respuesta dependiendo de la otra variable. Y esto permite distintas pendientes por categoría de la regresión. Es decir, vamos a tener un delta de z y un delta, o un gamma, mejor dicho, donde hago el producto de x por z, ¿sí? Para poder manejar esto que se llama interacción. Es decir, la interacción significa que no existe paralelismo entre las dos rectas, ¿sí? Cuando me pasa esto, lo puedo modelar con el tema de la interacción, introduciendo un nuevo elemento que es multiplicar una de las variables por la variable z, ¿sí? Para poder mostrar y modelar esto, ¿ok? Acá hay algunos otros modelos. Esta es beta 0 más beta 1 por x. Esta es gamma 0 más gamma 1 por x, ¿sí? Esta puede ser, bueno, esta es la más tradicional, beta 0 más beta 1 por x, gamma 0 más b1 por x, donde el gamma 0 justamente tiene en cuenta la distancia que hay entre uno y el otro. Es como que los modelos están un poquito simplificados, ¿sí? Esta es la original y esta es la que acompaña, donde el gamma 1 acompaña el x, ¿sí? Acá el gamma 1 o el gamma 0 es gamma 0, que es el distinto. Y obviamente este es el modelo general, beta 0 más beta 1 por x, ¿sí? Esto está sacado del libro de Draper y Smith, que es un libro de regresión múltiple. Bueno, hay algunos test de hipótesis que podemos tener de interés. Las pendientes son iguales en ambos grupos, o sea, no hay interacción. Corresponde a que gamma es igual a 0. Las líneas son iguales, o sea, no hay diferencia entre las medias de los grupos delta y gamma igual a 0. Se usan pruebas F del modelo completo versus el modelo reducido, como planteamos en regresión lineal múltiple, ¿sí? Bueno, después las transformaciones las vimos el otro día, ustedes las contaron, así que ahí teníamos la de Box y Cox, ¿sí? Y ahí hay un ejemplito de regresión Una cuadrada. pregunta, ¿interesan analizar también cuando las pendientes son no son iguales, no son paralelas? O sea, si es común el caso ese. A ver, Agregándole lo que vimos recién, lo de la interacción. sí, hay veces que sí nos interesa, porque si yo tengo una nube de puntos que está sobre acá y otra nube de puntos que está sobre esto, y yo lo quiero modelar, si modelo eso voy a tener una recta que pasa por acá, o sea, los errores del modelo van a ser horribles, digamos. ¿Se entiende? O sea, el nivel de ajuste, el R cuadrado que me va a dar, va a ser horrible. Entonces, sí necesito por ahí hacer un modelo con interacción. ¿Se entiende? Vamos a ver si con Carlos le mostramos algún ejemplo de esto con interacción para que ustedes lo vean, ¿sí? Piensen que acá estamos en un modelo donde tenemos una sola variable independiente que es X, ¿sí? Y puede ser que las dos nubes de punto estén separadas como, en vez de estar como están acá, estén con con una pendiente mucho más alta, ¿sí? Entonces no la puedo modelar con una sola dummy, sino tengo que usarlo con una sola dummy, pero con el modelo de interacción, que es multiplicar la X por la Z. ¿Está? Bien.
Bueno, las transformaciones las vimos el otro día, las compartieron ustedes. La de Box y Cox también la mostraron. Bueno, ahí hay un ejemplo. La cuadrática, que es usar las unidades al cuadrado, ¿no? No sé si... O sea, lo que estoy haciendo, estoy mostrando una ecuación de regresión para la cuadrática, donde sigue siendo regresión lineal múltiple, que era lo que hablamos el otro día, nada más que uso unidades y unidades al cuadrado, ¿sí? Y ese es el modelito que va a quedar con 98 para unidades y menos 0,06, con lo cual sí se dificulta mucho la interpretación de los coeficientes en este caso, ¿sí? Hay un ejemplito que después voy a ver si lo encuentro, donde lo que tenía que ver con la antigüedad laboral, ¿sí? Y justamente se veía que tenía un efecto de este tipo. Llegaba un momento donde la antigüedad laboral hacía que la ganancia del comercio se estabilizaba y se podía calcular la derivada para poder ver, o sea, de esta función cuadrática, ¿sí? De esta función cuadrática, y ver dónde, a partir de qué momento se encontraba de que más antigüedad no producía ningún incremento en el rendimiento del comercio, digamos. Y ese ejemplo estaba con el famoso 50 años, que en algún momento se veía que muchas empresas, cuando tenía personal que llegaba a los 50 años, lo retiraban de la empresa, ¿sí? Voy a ver si consigo los datos, los tenía por ahí en algún lado. Podría hacer un ajuste logarítmico, bueno, es para que vean los distintos modelos. Bien, multicolinealidad no vimos entonces, no se vio. Bien. Estamos seguros que no vimos multicolinealidad, ¿no? Sí, sí. Bien. Yo para no repetirle lo que ya vimos. Bien, multicolinealidad. Estamos hablando que hay dos variables independientes, o llamadas predictoras, que son exactamente colineales y existe una relación lineal tal que C1 por X1 más C2 por X2 es igual a una constante, obviamente con constantes C1 y C2 que hay que calcular, ¿sí? Un conjunto de variables predictoras X1 a XP son colineales y existen constantes CJ, tal que la combinación de una constante única, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos multicolinealidad entre las variables independientes o predictoras, ¿sí? Los valores que estimamos para los coeficientes son sensibles a pequeños cambios en los datos o a quitar o agregar alguna variable. Los coeficientes tienen grandes desvíos, lo cual afecta la inferencia y la predicción. Es decir, los coeficientes tienen sus desvíos estándares muy grandes, ¿sí? Y es poco acertado dar la interpretación usual a los coeficientes de regresión ajustada. La multicolinealidad no es un error de modelado, sino una mala condición de los datos para ese modelo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo podemos detectar la multicolinealidad, si se hace visible las correlaciones de las predictoras y cómo podrían ver si hay correlación entre las predictoras o las variables independientes. Con la matriz de covarianzas. ¿Con la de covariancias? No, perdón, con la matriz de correlación. Más fácil, a ver, con la de covariancia se puede, pero es complejo interpretar. Sí, no. Mejor con la matriz de correlación, claro. ¿Sí? Si hay alta correlación entre variables independientes, yo podría asumir que hay multicolinealidad, ¿sí? Otra forma de detectar gráficamente también, si hago yo una matriz, un gráfico de dispersión tipo matricial, podría darme cuenta cuáles de las predictoras o independientes tienen una relación lineal casi perfecta, digamos, ¿sí? La otra forma es si hay grandes cambios en las estimaciones de los coeficientes cuando una variable es quitada o agregada de la ecuación de regresión. Si hay grandes cambios en la estimación del coeficiente cuando un dato, en vez de sacar una variable, saca un dato, es alterado o quitado. Y los coeficientes no tienen el signo esperado. Ustedes saben
¿qué significa que no tengan el signo esperado, un coeficiente? Y que sea positivo cuando debería ser negativo o a la vez, o al revés. En Eso, realidad es más ¿cómo decirlo? Es más de orden de lo que se está investigando. No, claro. estadísticamente es irrelevante si el modelo dio porque me dio, listo. Pero desde el punto de la investigación, por ahí es más importante prestarle atención, porque por ahí me da algo que ajusta, Y, pero no sirve. y lógico, claro. Justamente, nosotros una vez que corremos una regresión, tenemos que analizar si el signo de los coeficientes es el que esperamos que ocurra en la relación que estamos analizando, en la regresión que estamos analizando, digamos, ¿sí? Y entonces, una forma de detectar multicolorialidad es que el coeficiente no tenga el signo que yo estoy esperando, o que aparezcan no significativo un coeficiente cuando se espera que sí sea significativo, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos detectar la multicolorialidad porque nos dice que la prueba global que hacemos a través de qué la prueba global de los coeficientes, a través de qué estadístico. De la NOVA. Eso, de la NOVA, pero ¿con qué estadístico? Es un F, con el hoy. Es una F, ¿sí? Una F de Sí. Snedecor, ¿sí? En la F de Snedecor nos dice que los coeficientes son significativos. Entonces, ¿qué tendría que decir la F? ¿Que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Si dice que son significativos, entonces quiere decir que hay al menos uno que es distinto de cero. Bien, y entonces la prueba que tendríamos que rechazar o no rechazar. No, si es significativo, rechazamos la hipótesis Sí, nula y esperamos esperamos. rechazar. Claro, tendríamos que haber rechazado la F. Pero vamos a las pruebas parciales que hacemos con qué estadístico. Con una T de student. Eso, con la T, y nos da que no, ninguno es significativo. Y decimos, ¿cómo puede ser? Me dice la F que alguno tiene que ser significativo y después voy a las pruebas parciales y ninguno es significativo. Eso es indicio de multicolinealidad también, digamos. Lo que parece una inconsistencia, y es una inconsistencia desde el punto de vista teórico, porque si la F dice que habría alguno significativo, nos parece que todo no sea significativo, suena extraño, ¿sí? Entonces, hay altas chances de que estemos con problemas de multicolinealidad, ¿sí? Y si no, aparece un factor de inflación de la varianza, ¿sí? Hay un cálculo que podemos hacer para ver cuál es el factor de inflación de la varianza, conocido básicamente en español como FIV, factor de inflación de la varianza, las tres primeras letras de eso, o en inglés al revés, BIF, ¿no? BIF, Variance Inflation Factor, o mirar el número condición, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este modelo que planteamos con P variables independientes. Se puede mostrar que la varianza del j-ésimo coeficiente de regresión estimado, la varianza del beta sub j estimado es sigma cuadrado, la varianza general por 1 sobre 1 menos r cuadrado, por 1 sobre s de x JXJ, ¿sí? La varianza de eso, donde RJ es el coeficiente de determinación de la regresión lineal para XJ contra todas las demás predictoras y SJJ es la suma de cuadrados corregida, ¿sí? Obviamente, ahí tenemos cuál es la varianza de un parámetro. ¿Qué es el BIF o factor de inflación de la varianza? Acá está expresado el BIF, porque muchos de los paquetes lo sacan como BIF en vez de FIB. Y entonces decimos que el FIB o BIF es igual a 1 sobre 1 menos el R cuadrado J. Y entonces los BIF son los elementos que están en la diagonal de la matriz inversa C, que es la inversa de la matriz de correlaciones de las variables predictoras. Si R cuadrado J es cercano a 1, entonces la varianza de ese coeficiente es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el R cuadrado J es cercano a 1,
estaría dividiendo 1 sobre algo o sobre 0, para ponerlo en el extremo. ¿Y a qué tendería ese cociente? 1 sobre algo tendiendo a 0. Infinito. Claro. Entonces, justamente diría que el coeficiente es grande. Y el BIF representa el incremento de la varianza debido a la presencia de multicollinealidad. Hay distintos criterios sobre qué valor sugiere multicollinealidad el BIF y en general usamos que sea mayor que 10, ¿sí? Cuando el BIF es mayor que 10, asumimos que hay multicollinealidad entre las variables que tengan ese BIF en particular, ¿sí? Y hay otro diagnóstico posible, es usar el índice de condición de la matriz de correlación. Ahí tenemos la matriz de correlación, que la puedo calcular como X asterisco traspuesto por X asterisco, la cual se forma como esa matriz, diagonal principal 1, y los coeficientes de correlación en los triángulos superiores e inferiores, donde cada R y J representa la correlación entre las variables XY y XJ. La matriz X asterisco es obtenida restando a cada columna de X la media correspondiente y dividiendo por la matriz de la suma de cuadrados corregida por la media de la misma columna, es decir, estandarizando la variable, ¿sí? Y entonces, el índice de condición de la matriz X está definido por K, mayor autovalor dividido el menor autovalor. Ustedes ya saben qué es un autovalor y un autovector, ¿no? Sí, lo vimos con Carlos en las primeras clases. Eso. Y en Acá álgebra lineal. hago el cociente entre el mayor autovalor y el menor autovalor y se sugiere que un valor grande, K mayor que 30, indica presencia de multicolinealidad, ¿sí? Con lo cual, ese también es otro. Lo que viene básicamente en los paquetes estadísticos es el BIF. Se puede hacer este cálculo del diagnóstico de índice de condición, pero en general vamos a usar el BIF, que es la herramienta más estandarizada que se utiliza en las regresiones, ¿sí? Tanto en los paquetes como SPSS, SAS y en R, digamos, podemos calcular el BIF para eso. El BIF va a aparecer al lado de cada variable y obviamente las que tienen valores altos significa que esas dos variables o más variables tienen multicolinealidad entre ellas, ¿sí? Cuando vean un ejemplo con Carlos, van a ver que salen las dos, si hay dos multicolineales, dos variables, las dos van a tener el BIF alto, ¿sí? ¿Cómo podemos remediar la multicolinealidad? Hay una regresión que se llama Rich, que propusieron Hoelger y Kennard en 1970. Básicamente nosotros no la vamos a ver, no nos da el tiempo para ver regresiones Rich, pero bueno, sepan que existe esa herramienta. O la otra es usar componentes principales que propuso Hotelling en 1965, que es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver, sí, componentes principales. Lo que hace las componentes principales es que de variables correlacionadas genera unas nuevas variables no correlacionadas, y esas son las variables que entran al modelo. ¿Qué problema tiene usar componentes principales? Es que la interpretación después de los coeficientes es muy compleja, porque la componente, salvo que sea muy clara la combinación de las variables que yo estoy generando, es muy difícil la interpretación con un valor de componente, ¿sí? Resuelve el problema de la multicolinealidad, pero no nos complica la interpretación, ¿sí? Hay otras herramientas, como es esto, está relacionado con los métodos de selección de variables, y esto puede ser considerado como una cuarta manera de resolver el problema de multicolinealidad. ¿Y cuál sería? No está acá. Esto ya lo vieron, el resultado de... ¿Vieron CP malo con Carlos, el DF Fit, el PRES? Eso me dijo que sí, que lo habían visto, ¿no? Sí, no este sábado, sino el anterior. Eso. Bien. Entonces, acá está hablando que también se puede relacionar con los métodos de selección de variables, ¿sí?
¿Cuáles son los métodos de selección de variables? Es que hoy los paquetes estadísticos permiten ir seleccionando qué variables yo incluyo en el modelo. Por el método paso a paso, que es ir incorporando de a uno las variables que están más correlacionadas con la variable dependiente. Segundo, voy a entrar la variable que más aporta a la relación entre la variable independiente y la variable anterior que ya entré en el modelo, y así hasta que en un momento dice que la incorporación de una nueva variable no tiene ningún sentido porque no aporta nueva información. De esa forma, las variables que tienen colinealidad, va a entrar una, la que más aporta información, y la otra no entrará en el modelo, ¿sí? Hay otro método de selección de variables que se llama backward. Uno es forward, que va paso a paso hacia adelante, la otra es paso a paso hacia atrás, o backward, que pone todas las variables y va sacando de a una. Las que no aportan las va sacando, ¿sí? Y eso los software estadísticos lo que van controlando es si el aporte de la nueva variable ayuda a explicar el modelo o no ayuda a nada, ¿no? Aporta muy poco. Entonces, hay unos criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Básicamente son esos dos, hay en realidad 4. Está el paso a paso, el stepwise, el forward y el backward, pero más o menos todos funcionan iguales, con una regla de inclusión que es si aportan o no, o de exclusión si la exclusión de esa variable aporta muy poco, quiere decir que no tiene sentido tenerla ahí. Bien, acá ustedes ya vieron esto. Con esto terminaríamos. La parte de multicolonialidad, básicamente lo que trabaja es con el tema de tratar de calcular el FIB o BIF, cualquiera de las dos, según con qué software estén, y ver si hay variables colineales para eliminarlas. O utilizar, en el caso de la multicolonialidad, una selección paso a paso o backward, hacia adelante o hacia atrás, y va a ir seleccionando automáticamente las variables. O sea que ahí, si bien hay la multicolonialidad que era un problema, hoy en día muchas veces se resuelve no incluyendo una variable colineal junto a otra en el mismo modelo. ¿Cuál es el problema que a veces aparece con eso? Que para quien estemos trabajando, dice que las dos variables las quiere en el modelo. ¿Por qué? Porque sobre todo si se están haciendo análisis de la influencia, no sé, de una campaña publicitaria, ya sea por radio, por televisión, o sea, distintos medios que están aplicando, o un paquete de promoción de 2x1, qué sé yo, cualquier cosa de promoción. Después el problema es que el que manejó esa promoción quiere que su variable esté en el modelo para mostrar que él aportó a la venta de ese producto. Y entonces ahí la única solución es ir por regresión Ridge. No hay otra forma de resolver para que la variable quede explícita en el modelo, obviamente si aporta, que es los problemas después de uso práctico de los modelos de regresión cuando uno los utiliza para explicar algún fenómeno. Hoy, digamos, en Analytics, para predecir, digamos, el comportamiento futuro de los clientes o cosas por el estilo, muchas veces tenemos ese problema y entonces hay que tratarlo con cuidado, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta de las DAMI? ¿Alguna duda o pregunta de la multicolinialidad? No, por mí no. Quedó claro esto, además, lo de autocorrelación. Pero acá autocorrelación es otra cosa, ¿eh? No entramos todavía en autocorrelación. No, ya sé, pero no mencionaste lo de la campaña publicitaria. Sí, pero lo de las campañas publicitarias podría ser que yo tenga una campaña publicitaria por radio, una campaña publicitaria por televisión, donde invierto distintos montos de plata, y una campaña publicitaria por promoción en el punto de venta, donde también pongo mucha plata, ¿sí? Y entonces quiero explicar en función de la inversión publicitaria en los distintos medios cuánto explican la venta de mi producto. Y eso no es por autocorrelación. Eso podría haber
Me confundí entonces, perdón. Podría dar multicolinealidad a eso. ¿Sí? La autocorrelación sí tiene que ver con la promoción. Por ahí está por ahí el tema. Es que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Yo lanzo una campaña publicitaria hoy. Uy, el resultado mío de la venta no es inmediato, porque la campaña publicitaria la largué hoy y las ventas no es que van a subir inmediatamente al día siguiente y yo largué la campaña publicitaria. Y por ahí hice la campaña durante un mes y ese mes fue creciendo las ventas y después dejé de hacer la campaña y las ventas siguen creciendo. ¿Sí? Hay un efecto retrasado de la promoción, porque la gente no es que salió la campaña y salió a comprar, ¿sí? A lo mejor empieza, hay quienes se enteran más tarde y después hay el efecto retardado, digamos, ¿sí? Que nosotros no terminamos de mirar eso, pero ahí lo vemos con el tema de la autocorrelación, porque estamos generando una estimación donde no vamos a tener la variable independiente, pues ya dejó de estar activa la promoción, por decirlo de alguna forma, pero todavía tengo impacto sobre las ventas, ¿sí? Eso se llama efecto retardado y se ve con la autocorrelación muchas veces ese efecto. Y ahí el tema es un tema que no vemos nosotros en este curso, pero que sí es muy común usar en econometría, que es usar las variables retrasadas, ¿sí? Entonces, para manejar esto de la promoción, que sigue teniendo efecto sobre el consumo, sobre la venta, es que la variable, en vez de usarla de promoción exactamente en el periodo que yo hice la promoción, lo difiero en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás, y ahí generalmente hacia atrás se hace un lag de la variable de venta, con lo cual es como que estoy corriendo hacia adelante la promoción para poder estimar adecuadamente el efecto de la publicidad, de la campaña publicitaria o campaña promocional que hice, ¿sí? Pero tiene que ver con la autocorrelación también porque lo detecto por ahí, ¿sí? ¿Qué es la autocorrelación? Es cuando los términos de error del modelo no son independientes entre sí. Es decir, que la esperanza de mu sub i, mu sub j es distinto de 0 para todo y distinto de j. Entonces los errores estarán vinculados entre sí y los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios, MSO, obtenidos bajo estas circunstancias dejan de ser eficientes. Ahora, ¿cuándo aparece la autocorrelación? Básicamente en series de tiempo, ¿sí? Aunque a veces aparece cuando estamos aún con corte transversal de los datos y entonces vamos a trabajar el caso de series de tiempo acá, ¿sí? No voy a entrar en eso porque después vamos a verlo en series de tiempo, la parte de autocorrelación, ¿sí? Pero vamos a ver, yo quiero ver que miremos cómo la identificamos, ¿sí? Nada más, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque son los modelos autorregresivos, los de autocorrelación, ¿sí? Pero vamos a usar el método de Darwin-Watson, que es el que nos permite ver si hay autocorrelación de los errores, ¿sí? Para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos, la prueba más utilizada es justamente esta, la que presenta Darwin-Watson, que estudió eso. Con lo cual tenemos un estadístico, que es el estadístico D, que es igual a la sumatoria de T desde 2 hasta el periodo T, de T menos ET menos 1 al cuadrado. Es decir, hacemos el producto de los errores, los elevamos al cuadrado y lo dividimos por el error al cuadrado de cada periodo T, que también es otra sumatoria, ¿sí? Donde el S sub T es el residuo estimado para el periodo T, y también yo lo podría escribir de alguna forma como todo este desarrollo, desarrollando el binomio que tengo arriba. Esto acá falta un menos, es ET menos 1 al cuadrado, ¿sí? Pues si no el binomio no tendría ningún sentido, ¿sí? Falta un menos acá.
¿sí? Y se aproxima, este D estadístico D se aproxima a 2 por 1 menos ρ, dado que la suma de ET al cuadrado y de ET al cuadrado, ET menos 1 al cuadrado son aproximadamente iguales, porque son la estimación del error del modelo, de la variancia del modelo, para muestras grandes, y dado también que ρ es la suma de las diferencias dividido la suma de diferencias al cuadrado. ¿Se acuerdan que ρ era la covariancia dividido la variancia? ¿Sí? Ese era el ρ. También se ha demostrado que el valor esperado de D cuando ρ es igual a 0 está dado por la siguiente relación, que lo creó el señor Maddala, ¿sí? En 1996. Y entonces la esperanza de D es aproximadamente 2 más 2 por K menos 1 sobre N menos K. Y la distribución en el muestreo de esta prueba y su contraste depende del número de observaciones, del número de parámetros del modelo, de la inclusión o no del intercepto y de la incorporación de variables rezagadas en el modelo, además del nivel de significancia. Los valores del estadístico de Darwin-Watson poseen un rango que va desde 0 a 4, ¿sí? O sea, el rango va de 0 a 4, la forma de la función del estadístico es esa, y entonces vamos a decir que tenemos valor del Darwin entre 0 y DL, 0 y DL, el L que tenemos acá, el valor de ρ va a ser igual a 1 y hay autocorrelación positiva, o sea, acá estaríamos con ρ igual a 1. Entre el DL y el DU, no, el valor de ρ no se conoce y es ausencia de evidencia. El límite entre el DU y menos 4 menos DU, que es este otro, el ρ vale 0 y hay ausencia de autocorrelación. Es decir, siempre que esté entre DU y 4 menos DU, estaríamos en ausencia de autocorrelación. Si está entre 4 menos DU y 4 menos DL, no tenemos idea de cuál es el valor de P y es ausencia de evidencia. Y si está entre 4 y menos DL, 4 menos DL y 4, la autocorrelación será menos 1, la correlación será menos 1 y tendremos autocorrelación negativa, ¿sí? Obviamente existen tablas para mirar esto, para probar que la hipótesis de autocorrelación 0, o sea, ρ igual a 0, contra la hipótesis de autocorrelación positiva que arroja los límites inferior y superior, para la autocorrelación negativa se estima por diferencia con límites, dado que la tabla, que son 4 menos de U y 4 menos de L, o sea que las tablas solo trabajan con una partecita, ¿sí? Pero básicamente lo que sale ahí, esto creo que está hecho con eView, si yo no me acuerdo mal, ¿sí? Básicamente va a el valor del estadístico de Durbin-Watson. ¿Dónde estás, de Durbin-Watson, que no te encuentro? Ahí. Acá hay que... Darwin-Watson estadístico, .046946. El ρ es 0,765 y dos variables al 1%. Los valores de la tabla son 0,773 y DIJ 1,411, lo cual evidencia autocorrelación positiva. Esto es lo que hay que hacer. Hay que encontrar, digamos, la tabla de Durbin-Watson que permite mirar los valores. O sea, muchas veces necesitamos las tablas para poder hacerlo. Hay un método gráfico para ver la autocorrelación, pero que no lo vamos a ver, ¿sí? Y hay otras pruebas de autocorrelación, la razón de von Neumann, que lo vamos a dejar para la parte de serie, la de Berenguer-Webb, que también lo vamos a dejar para la parte de serie, ¿sí? Y cuando el Durbin-Watson no es adecuado, lo que vamos a tener, bueno, las tablas, ya sabemos que necesitamos las tablas, casi todos los software traen el Durbin-Watson.
Y las tablas son construidas para la parte de autocorrelación positiva y en términos prácticos se permite utilizar el límite superior de la tabla de L como puntos de significancia verdadero. Si se quiere mayor precisión, existen otras pruebas iterativas que se verán más adelante. Pruebas que consideran hipótesis asintóticas sobre el comportamiento del ROI cuando el modelo incluye variables rezagadas que invalidan la prueba de Durbin-Watson. ¿Vieron que yo les conté las variables rezagadas o lag? Bueno, si yo estoy con variables rezagadas, no podría probar, no debería usar la prueba de Durbin-Watson, ¿sí? La prueba de Durbin se usa comúnmente en series y es de las más utilizadas en la parte econométrica. Nosotros, como en general estamos con pruebas de corte transversal, lo miramos solo para asegurarnos de que no haya autocorrelación por alguna razón en particular de orden de los datos. Acá están todas las otras pruebas que hay posibles, que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de series, como es la de Box y Pierce y Jung y Box, que son las de autocorrelación de orden superiores, que podemos ver, pero que no vamos a ver acá en la parte ahora inicial de autocorrelación. Lo único que vamos a ver en la parte de autocorrelación es Durbin-Watson, que por alguna situación particular que estemos observando una regresión y se nos aparezca una autocorrelación de los errores por algún comportamiento particular de las variables, que son las de corte transversal. Con esto estaríamos viendo autocorrelación, la parte inicial para regresión múltiple, y dejamos la parte de autocorrelación con modelos más específicos para cuando veamos serie de tiempo ya en las últimas clases de este curso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No especial. O sea, lo que veo es que como que se ramifica y se va a un montón de otras cosas nuevas. Y esto, lo que pasa es que series de tiempo de alguna forma también estás modelando, es un modelo, ¿sí? Lo que estamos viendo es entrando en modelos estadísticos. Obviamente el modelo más de mayor trascendencia es regresión múltiple, que es la que arranca, pero después, como empezaron a aparecer situaciones particulares, se empiezan a agregar distintos elementos para modelar ante situaciones donde el modelo tradicional simple no funciona, ¿sí? Entonces, necesitamos incorporar otras cosas como herramientas de diagnóstico o como modelaciones teniendo en cuenta otras estrategias que no es poner las variables independientes directamente y ver cuáles funcionan o no, ¿sí? Empieza a aparecer las variables dummy, empiezan a aparecer las variables retrasadas o lag en inglés, ¿sí? Empieza a aparecer un montón de cosas que permiten manejar el modelo de regresión de la manera mejor posible, ¿sí? Con lo cual, digamos, sí es importante tener las herramientas para detectar cualquier tipo de alejamiento de los supuestos del modelo, ¿sí? Siempre nos vamos a basar en regresión en los supuestos del modelo, ¿sí? ¿Cuáles eran los supuestos? ¿Se acuerdan ya? Eso es importante que casi los tengan de memoria. Antes de eso, yo te quería preguntar, cuando vos decís transversal, ¿qué quiere decir? Que todas las observaciones, o sea, que no interviene el tiempo. Exactamente, no son observaciones a través del tiempo. Ok, ¿y cuando sí interviene, se dice serie de tiempo o la palabra longitudinal se usa también para eso? A ver, series de tiempo implica que vas a estar modelando una serie que medís a través del tiempo, o de corte longitudinal, ¿sí? Transversal Okay. es en un momento del tiempo, o sea, como vertical, me paro en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el año 2021, y analizo qué pasó en ese año, pero con una observación para todo el año o para un momento del tiempo determinado, qué sé yo. Una encuesta común y corriente es de corte transversal. Cada Bien. onda de la EPH es de corte transversal, porque la miro en un momento del tiempo. Si bien el campo por ahí demora 2 o 3 meses, digo, hay algunos bemoles, es de corte transversal. Ahora, si yo analizo la serie de EPHs a través del tiempo, lo que estoy analizando es una serie de corte longitudinal, donde lo que estoy analizando es una serie en el tiempo.
Perfecto, perfecto. Y una preguntita más, no es que no quiera responder lo otro, solamente son palabras que por ahí se empezaron a usar este cuatrimestre del pasado y no recuerdo como que se hubiera comentado. Ah, Em, bien, perfecto. Pregunten todo lo que quieran, chicos. No, a mí no me molesta. yo sé que es una pregunta medio pelotuda, pero No hay. transversal quiere decir que se tomaron todas las observaciones con una demora de tiempo casi nula, ¿no? O supongamos que alguien toma, no sé, muestras de laboratorio de, no sé, la bacteria de, no sé, de unos animales en un laboratorio, qué sé yo, no sé, en el SENASA o algo así, no sé, Sí, y lo que las sea. toman a lo largo de todo el año y hacen el estudio en diciembre. Eh, Eso no sería un estudio transversal. A ver, si yo mi experimento lo estoy haciendo durante un año, por decir cualquier periodo de tiempo, y el tiempo no influencia en el resultado, en el sentido de que lo que yo empecé a hacer en enero, lo estoy haciendo en diciembre bajo las mismas condiciones, en el sentido de que las condiciones ambientales del laboratorio y todo Sí. eso se mantienen constantes, si bien las relevé a través del tiempo, no debería haber un efecto del tiempo, excepto de que cuando la relevaste a través del año, como el operador de laboratorio aprendió, podría tener un efecto del tiempo, ¿sí? Ok, ok, Ahí ok. entonces, si bien conceptualmente, si yo estoy haciendo exactamente la misma determinación y no mejoro el procedimiento y la persona lo sigue haciendo con la misma calidad que lo hacía al principio, sigue siendo de corte transversal porque, bueno, la medición la tuve que hacer a través del tiempo. Ahora sí, por las condiciones del laboratorio, porque ahora el laboratorio tiene un equipamiento mejor para las mediciones. Si se me cambiaron otras condiciones, bueno, tengo que tener cuidado con lo que estoy haciendo, porque Ok, podría tener un efecto del tiempo o un efecto investigador o operador de laboratorio, un efecto de equipamiento. Digo, ahí puede haber algún problema de tiempo o de otros factores que estén influenciando lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Que no tiene, por ahí no tiene nada que ver con el tiempo, sí tienen que ver con el tiempo porque los compré el aparato 6 meses después, hice la mitad de los estudios con un aparato y la otra mitad con otro aparato, digamos, ¿sí? Ahí sí. Pero la idea es, a ver, cuando decimos transversal es que sea en un corto tiempo y con condiciones similares, digamos, ¿sí? Donde no habría influencia del paso del tiempo. Si hay influencia del paso del tiempo, estaríamos en una serie de tiempo. ok, 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 perfecto. Y bueno, la pregunta original, porque lo estoy leyendo, no es que me los acuerde exactamente. La media de los errores tiene que ser, la esperanza de los errores tiene que ser los supuestos del modelo de regresión, digo. La esperanza de los errores tiene que ser cero, tienen que tener varianza finita, tiene que tener distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. La correlación de los errores tiene que, esto que estamos viendo de la autocorrelación tiene que ser cero. Y bueno, la multicolinealidad, la no multicolinealidad, y que bueno, que tiene que ser lineal en sus parámetros. Y lo que vieron el sábado, Que la varianza tiene, la homoscedasticidad, que la varianza tiene que ser constante. constante, que sea la misma, digamos, que sea la misma para todos. Claro, A que ver, a lo largo desplazándonos, por decirlo, o sea, sobre el eje de las X, la varianza siempre, eh, perdón, la diferencia entre las observaciones y el modelo estimado en cada uno de los puntos siempre tiene que ser aproximadamente constante. exactamente. A ver, imaginen que lo que estamos haciendo es, y estamos en un plano, digamos, para hacerlo sencillo, yo tengo una distribución normal y si yo tuviera un tubo que pudiera ponerle de forma de normal, digamos, pudiera modelar, digamos, una normal y hacerlo tipo tubo, todo el tubo tiene el mismo ancho a través de todas las observaciones, a través de la X, digamos, no se cambia el ancho de la distribución, digamos. Es como si yo pusiera un tubo sobre el plano, con forma de normal, obviamente, y
ese tubo recorre todo el plano, ¿sí? Es decir, como si yo agarrara una hoja, ¿sí? Hiciera la forma de normal, ¿sí? Como si esto fuera, supongan que yo tengo una normal, acá no es una normal, ¿sí? Y esta normal es lo que recorre todo el plano y el ancho es el mismo a través de todo el plano, ¿sí? Apoyado sobre el plano es igual, con forma de normal. Digo, ahí, esto no tiene forma de normal, es una hoja que yo doblé. Pero esa es la idea, digamos, que no se agranda ni se achica en los extremos ni en el medio, ¿sí? Que las distribuciones. Porque lo básico, el modelo lo que dice es que pasa por la media de todas esas distribuciones. La recta teórica pasa por la media de esas distribuciones. Y yo lo que estimo es cuáles son los parámetros de esa recta o de ese plano si estoy en 3 dimensiones o de un hiperplano si estoy en más dimensiones, ¿sí? Pero la idea es que hay como un tubo o una distribución multivariada con la misma amplitud para cada una de las observaciones que yo tengo para cada nivel de la variable. O sea, porque hay una distribución para cada nivel de la variable o de las variables independientes. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? Bueno, si no tiene más preguntas, yo estoy deteniendo la grabación.